Pues aquí empezamos la segunda parte de cómo invertir en bolsa. Seguimos con conceptos básicos, ya que antes de meterse de lleno en este mundo, pues hay que aprender por lo menos cómo funcionan ciertas cosas. En este vídeo vamos a hablar de los diversos tipos de acciones de acuerdo a Peter Lynch. Peter Lynch, ya lo comenté en el anterior vídeo, ha sido uno de los inversores más importantes. Y también veremos los 11 sectores en los que se puede dividir el, todo el mundo de las acciones, de acuerdo con el Standard Poor's. ¿En qué empresas es mejor no invertir? Comentaremos un poco lo que es el análisis técnico y el análisis fundamental. Hablaremos de los tipos de órdenes de compra-venta de acciones, un poco de lo que es opciones y futuros. También si es posible comprar acciones sin dinero. Hablaremos de que los tomates podridos son más baratos, lo cual no parece sorprendente. Otras cosas y alguna miscelánea de herramientas y páginas web útiles. Y por último, pues comentar algunas burbujas que ha habido en la bolsa a lo largo de la historia. Y terminaremos pues con un comentario final. Bueno, primero, ¿quién es Peter Lynch? Pues aunque ya ahora mismo no está activo, podemos decir que ha sido uno de los inversores más exitosos de la historia. Fue el director del legendario fondo de inversión Magellan desde 1977, que empezó con 33 años, hasta 1990, cuando se retiró con 46. Durante ese tiempo batió todos los récords de incremento del patrimonio, de un 21,2% anual. Es una salvajada, doblando al índice SP500 y, por tanto, convirtiéndose en el fondo más rentable del mundo. Su estilo de inversión es lo que se conoce hoy en día como value investing. Significa comprar activos que en teoría no están bien valorados por el mercado. Los consejos que nos propone a la hora de invertir, lo primero es que solo compres aquello que entiendas. No te metas en acciones de empresas extrañas, de países raros y de sectores que no entiendes absolutamente nada. Algo muy lógico. Este hombre además, cuando veía que una cadena de comida rápida o de comida en general pues tenía éxito, la investigaba y si veía que esta era interesante, pues invertía en ella. Investiga la empresa en la que quieras invertir, otra cosa que es totalmente lógica. No vas a invertir así al tuntún, a voleo. Y por último, no pretendas que nada más comprar acciones de una empresa va a subir. Hay que invertir para el largo plazo. Los tipos de acciones que propone Lynch, para clasificarlas, serían 6 grupos. Las slow growers, consolidadores podríamos traducir, o de crecimiento lento. Estas son empresas ya muy maduras que van creciendo pero muy poco, crecimiento estable. Puede ser que al ritmo de la inflación o incluso puede que menos. Lo bueno que tienen es que estas empresas, como no pueden crecer, pues devuelven todos los beneficios prácticamente a sus accionistas en forma de dividendos. Suelen ser de servicios públicos, eléctricas o de agua, de gas y de banca, por ejemplo, autopistas o cosas así. Empresas sólidas, que lo he traducido por Stalwarts, que es el nombre original en el libro que os comenté de Un paso por delante de Wall Street, de Peter Lynch. Bueno, pues estas compañías son las compañías, digamos, fiables, sólidas, que crecen, puede ser que un 10 o menos, un 12 anual.
Estas empresas pues son empresas predominantes en su nicho de mercado. Por ejemplo, Coca-Cola o Johnson Johnson. Johnson Johnson es una empresa farmacéutica, una de las mayores del mundo. Luego están las fast growers, crecimiento rápido, de crecimiento en general. Estas sí que crecen a un ritmo del 20-25 anual. O sea, para crecer a ese ritmo tienen que ser compañías pequeñas, de baja capitalización por lo general. eh, lo que se llama small caps. Pero puede ser el caso de algunas, digamos, Nvidia, ahora mismo está ocurriendo, que por lo que fuera, pues sus ingresos están explotando y crecen a un ritmo anual salvaje. Pero no suele ser lo habitual, es más común empresas pequeñas, jóvenes, en sectores de tecnología, también de biotech, de biotecnológicas, biofarmas, startups. Lógicamente esas empresas pueden ser más arriesgadas, invertir en ellas. Es más arriesgado invertir en ellas. Luego están las empresas cíclicas, que, como su nombre indica, pues van ligadas al ciclo económico. Si la economía crece, pues estas empresas van a crecer y viceversa. Si la economía se hunde, pues esto va para abajo. Entonces, puede ser bueno invertir en el ciclo bajo, paradójicamente. Porque, claro, al estar la acción, el precio de la acción deprimido, pues puedes aprovecharlo para acaparar en ese momento y luego soltarlas en el punto álgido del ciclo. Pero esto es un poco difícil, por eso, en fin, luego comentaremos más sobre en qué empresas invertir y en cuáles no. Luego, empresas en recuperación, turnarounds, son empresas que han sido, pues, han pasado por alguna dificultad financiera o han tenido algún problema de divisas o algún mercado que se les ha hundido. Entonces, es un poco peligroso también invertir en estas, a no ser que lo tengas muy claro el motivo de por cuál ha sido y comprendas muy bien que se van a recuperar. Y es probable que estés durante bastante tiempo aguantando esas acciones hasta que se recuperen. En el momento en que el mercado nota que están recuperándose, pegarán un subidón, y si has tenido la valentía y la certeza de que iban a prosperar, pues mira, puede ser un buen pelotazo, como se suele decir. Pero, como puedes imaginar, es bastante arriesgado también invertir en este tipo de empresas. Y luego están casos especiales, únicos, oportunidades únicas, asset plays. Esto puede ser, por ejemplo, pues cuando hay van a hacer una OPA, una empresa, luego veremos qué es, o puedes hacer un arbitraje, es decir, sabes que va a haber un precio donde las acciones van a ser compradas y el mercado pues no lo está valorando todavía ese precio, pues puedes aprovechar y hacer un pequeño trading a corto plazo, inversión a corto plazo. O también en el caso de Lynch se refiere más bien a que hay cosas que el mercado no ha sabido valorar o no ha visto, lo cual es un poco raro. Claro, pensemos que en la época de Lynch no había internet. Hoy en día se busca hasta por debajo de las piedras. Es muy difícil que haya un activo que el mercado no sepa cómo funciona. Aquí se refería sobre todo a, por ejemplo, empresas de ferrocarril, que claro, por todo el terreno que pasan, ellas son propietarias por lo general, con lo cual esos activos no se tenían en cuenta a la hora de valorar la empresa. O tal vez alguna patente, o incluso cuenta en su libro que una empresa suiza de chocolates, Lindt, creo que era en este libro, pues que era muy extremadamente cuidadosa con sus cuentas y entonces no quería arriesgarse demasiado y tenía una cantidad de dinero tremenda almacenada. Es decir, que son cosas muy poco frecuentes. Y hoy en día realmente están divididas los sectores industriales por la empresa Standard Poor's en unos 11 sectores. Esto puede variar, lógicamente. Entonces os he puesto el nombre en inglés porque
Si lo buscas es lo más normal que encuentres ese nombre. El otro es un nombre que yo le he dado que puede ser la traducción diferente para en otras situaciones. Por ejemplo, servicio de comunicación, pues todo aquello relacionado con las telecomunicaciones, con los internet, etcétera. Y luego tendríamos el sector healthcare, que es sanidad, pues los que fabrican medicamentos, las farmacéuticas, las empresas que fabrican equipos médicos, servicios sanitarios en general. Luego viene Consumer Staples, que es de bienes de consumo esenciales, pues todo lo que es alimentos, bebidas, no alcohólicas en general, y cosas de higiene personal. Bienes de consumo discrecional. Esto son empresas que generan bienes o servicios que no son tan esenciales, es decir, si no lo compras tampoco se hunde el mundo. Lógicamente las otras anteriores tienes que comer todos los días. O sea, esa está claro que van a tener unos ingresos recurrentes. Pero una empresa de automóviles pues son más bien cíclicas. Igual que la electrónica de consumo, pensemos en Apple, o lo que pasa es que Apple ha escapado de esa dinámica por una serie de razones que ahora no viene al caso. Luego están restaurantes, turismo, entretenimiento, es decir, todas estas empresas no son imprescindibles que uses sus servicios o compres sus productos, con lo cual, pues, depende también del ciclo económico. Luego tiene el sector de finanzas, bancos, las aseguradoras y otras empresas relacionadas con el sector financiero. Luego las empresas de tipo industrial que producen bienes, por ejemplo, bienes de equipo o cosas así para otros sectores industriales o también para el uso final del consumidor. Luego veremos ejemplos de todo esto para que entendáis un poco cómo es cada uno de estos sectores. Compañías de servicios públicos, que en inglés es utilities, son las que producen electricidad, gas, lo transportan o lo suministran, gas, el agua potable. Realmente no tienen por qué producirlo, pero llevarlo al consumidor final sí. Aunque a veces, digamos, están en todo el ciclo, desde la producción, el transporte y la venta final. Aunque a veces están separadas todas esas partes. Luego tienes lo que se llama real estate en inglés, que es el patrimonio inmobiliario, podríamos traducir. Son compañías que son propietarias, por ejemplo, de oficinas eh, o de otras cosas un poco más complejas. En inglés son Real Estate Investment Trust, que es REITs, y son un tipo especiales que existen sobre todo en Estados Unidos, pero en todo lo demás, en Europa hay menos, aunque hay alguna. Son empresas que tienen que devolver prácticamente todo lo que ganan a sus accionistas, casi el 90% o así. Luego tienes empresas de materiales, por ejemplo, de productos químicos o de papel, de envases, de embalaje, etcétera. Energía. Energía no es lo que nosotros tenemos habitualmente el concepto en español. Se refiere más bien a todas las empresas de combustibles fósiles, petróleo, gas natural, carbón. Y por último, el sector, uno de los más importantes, si no el que más, es el tecnológico, hoy en día por lo menos. Y pues esto lo que está relacionado con el hardware, con el software y demás servicios tecnológicos. Aquí tenemos una tabla donde he puesto los 11 sectores y 3 posibles zonas de inversión o regiones de inversión, si quieres. Estados Unidos, Europa y España, por poner un ejemplo. Aunque España la verdad es que queda un poco pobre comparado con todo lo que hay afuera, pero bien, para que veas que todavía hay algo en cada sector. Por ejemplo, de comunicaciones, pues tenemos Alphabet,
Alphabet es la matriz de lo que hoy en día pues conocemos como Google. Pero pensar que Google también produce el sistema operativo Android de todos los móviles Android, claro. Y eso, pues, realmente los ingresos de Google se basan en el buscador. Y hoy en día está un poco amenazado por otros que pretenden conseguir eso, pero de momento parece que no han podido hacer mella. Aquí también estaría Facebook, lo que se llama hoy en día Meta Platforms. En Europa pues tenés Deutsche Telekom, por ejemplo, y en España pues Telefónica. Sanidad, pues en Estados Unidos he puesto un ejemplo, una de las más grandes que es Johnson Johnson. En Europa tienes varias, Roche, pero hay más, por supuesto. Está Sanofi, en fin, hay muchas de sanidad, sobre todo farmas. Y luego en España tienes Laboratorios Robi, que cotizan en el IBEX 35. Bienes de consumo esenciales, pues, por ejemplo, para no que poner siempre Coca-Cola, pues he puesto PepsiCo. PepsiCo, aparte de bebidas, también produce aperitivos, snacks, lo cual puede ser interesante para diversificar. En Europa tenemos una de las mayores empresas de este tipo, que es Unilever, que es cotiza la bolsa de Ámsterdam, aunque también en la de Londres, la sede ahora la tiene en Ámsterdam, pero se puede invertir por ambos sitios. Y tiene muchas marcas conocidas, de jabones, de comida. Si le das la vuelta a muchas sopas o salsas en el supermercado, verás que viene el símbolo de Unilever, que es una U. Y luego en España pues he puesto Eurofoods, una empresa de arroces básicamente y pasta. Viene de consumo discrecional, pues Amazon, por ejemplo, en Estados Unidos. Y en Europa pues tienes la de lujo Louis Vuitton. Y en España Inditex, que es una de las mayores de España, si no la mayor, prácticamente. Y en finanzas tienes Berkshire Hathaway, que es la empresa vehículo de inversión del famoso Warren Buffett. Aunque habría otras que podríamos aquí meter como bancos. Hay un montón de bancos en Estados Unidos importantes. En Europa tienes, pues he puesto un banco, el HSBC, aunque podrías meter también en ING y bancos franceses, italianos. En España pues tenemos el Banco de Santander, que es uno de los mayores del mundo, banco sistémico. Industriales pues tienes, por poner una, he puesto Caterpillar, que es la de maquinaria industrial, de excavadoras y todo esto. En Europa tienes Siemens, que es la empresa muy importante, alemana. Y aquí, bueno, en España lo que tenemos son más bien constructoras. Ferrovial, en teoría, era española, ahora se ha ido a Ámsterdam y también creo que cotiza en Nueva York. Compañías de servicios públicos, pues tienes lo que sería eléctricas, gas, agua. He puesto una en Next Era Energy en Estados Unidos. En Europa, en Italia, tienes la empresa eléctrica Enel, y hay muchas más, por supuesto. Y en España, pues Iberdrola, que es una de las más, es la más importante de todas las eléctricas que hay. Además es internacional. Tienes también Endesa, bueno, Naturgy. Bueno, están esas, básicamente. Y bueno, está también en Agas y Redella, lo que era red eléctrica. Pero vamos, la más importante hoy en día en capitalización y mejor gestionada es Iberdrola, desde luego. Patrimonio inmobiliario sería lo que en Estados Unidos se suele llamar REIT o REIT. Por ejemplo, he puesto una Prologis, que es de inversión en naves industriales, de fabricación de naves industriales e inversión en ellas. Bonovia, que es otra europea, alemana. Y de España pues tenemos varias, la verdad. La más importante es Merlin Properties,
Merlin Properties, que es bastante bien gestionada. Materiales, pues he puesto Sherwin Williams, una empresa de pinturas importante de Estados Unidos. De Europa, Linde, que está, pues es alemana, aunque está en Irlanda y cotiza en Estados Unidos también, o sea, es una empresa internacional de las más importantes de gases, la más importante hoy en día, yo diría. Y en España pues tenemos Acerinox, que es de fabricación de acero. Energía, o sea, petróleo y relacionado, pues tienes la más importante del mundo después de Aramco, la de Arabia, pues es ExxonMobil. Shell en Europa es anglo-holandesa, neerlandesa. Y tienes Repsol, la famosa Repsol de España. Tecnología Microsoft, muy conocida. Podríamos poner aquí varias, un montón, de Estados Unidos. Aquí es donde nos pegan mil vueltas en Estados Unidos comparado con Europa y casi con el resto del mundo, podríamos decir. Empresas tecnológicas brutales. Microsoft es una de las mayores del mundo. Puede ser que sea la segunda en capitalización detrás de Nvidia o están ahí luchando Nvidia y ella por ser la primera. En Europa pues hay una importante, la verdad, en Holanda, que es ASML, en los Países Bajos, que es la que fabrica la maquinaria para luego hacer los microchips. Y en España, pues una tecnológica, podríamos decir Amadeus, la que gestiona todo lo de los billetes de aviones y demás. Entonces, de todas estas, ¿en cuáles habría que invertir? ¿O en cuáles no? Pues mira, te lo he simplificado. Todo esto que he tachado, fuera. Es decir, si estás empezando, olvídate de esas que están en rojo. Y en rojo también toda Europa, incluida España. Toda Europa, fuera. A ver, esto es un poco radical, pero yo lo miro en el largo plazo. En el largo plazo, Europa ha quedado reducida a un parque temático. La gente va a París a ver la Torre Eiffel, a Londres el Big Ben, a España a ver el Museo del Prado. Pero ¿qué empresas tecnológicas así de primera se te ocurren europeas? No hay. Nos estamos quedando atrás. Y eso lo vamos a pagar en el largo plazo. Por ejemplo, ¿qué empresas de inteligencia artificial punteras existen? Todas son de Estados Unidos. Y ahora están despuntando las chinas también. Por tanto, ¿en cuáles podríamos, digamos, sectores fiables para una persona que empiece? Vamos, no digo que no se puede invertir en las otras que he tachado en rojo, por supuesto. Pero si estás empezando y quieres meter dinero en algo que al día siguiente no vayas a perder el 40%, por decir algo, pues son las que te he dejado en verde, que son las de comida, bebida, las de bienes de consumo esenciales, bienes de consumo discrecional. Estas ya son más cíclicas, pero bueno, por ejemplo, Amazon se puede perfectamente invertir una cierta cantidad haciendo DCA, es decir, poco a poco, cada mes, cada 2 meses vas metiendo. Ahora está por unos $200, o sea que es bastante asumible hacer ese método. Y claro, tecnología, quieras que no, es la que tiene mayor capacidad de crecimiento hoy en día de todas las que veas aquí, prácticamente. Y lo que pasa es que, claro, la gente lo sabe. Y quitando Google, que ahora está bastante infravalorada, supuestamente, pero es que tiene problemas legales. Pero, por ejemplo, Microsoft ha estado creciendo mucho estos últimos años. Y claro, ahora está a un precio bastante exigente. No digo que ahora mismo estas que os he puesto aquí sean ideales para invertir ya, pero se podía empezar con cantidades pequeñas e ir incrementándolas. Luego de las que he puesto en naranja son menos fiables, entre comillas, aunque pueden ser muy rentables. Por ejemplo, las farmacéuticas invierten durante años billones
americanos de dólares americanos, miles de millones de euros para encontrar moléculas que curan enfermedades o, en, en el peor de los casos, que no curan, pero por lo menos alivian o palían ciertas enfermedades, con lo cual van a tener, en el momento en que consigan esa nueva molécula, esa nueva medicina, para entendernos, durante 20 años tienen el monopolio de ella. Y si es una enfermedad muy demandada, digamos diabetes o problemas de obesidad o cosas así, pues pueden crear una montaña de dinero en esos 20 años aproximadamente. Incluso pueden extender si hacen alguna especie de chanchullos, pero después de esos 20 años de monopolio, porque lo han descubierto ellos, pasa a estar a dominio público, se transforman en fármacos genéricos y lo puede fabricar cualquier empresa farmacéutica. Entonces se produce un derrumbe de los ingresos que, si no ha sido suficientemente previsor, comprando otras empresas o investigando, pues puede producir un declive muy notable del precio de la acción. Es decir, estas empresas son un poco, puede ser buenas si las pillas abajo, pero puede ser un poco peligrosas. En el caso de Johnson Johnson no es tanto así, porque es una empresa que tiene, aparte de farma, tiene lo que sería un poco de consumo esencial, cosas de cremas y cosas así. Aunque creo que la ha dividido últimamente también. Ha hecho un split eh, de la sección esa, me parece. Pero bueno, entonces, a lo que iba. Sí, se puede invertir, pero que sepas que va a ocurrir eso. Y las de servicios públicos son estables porque, digamos, que están pactados los precios con el Estado. Y eso puede ser bueno, pero es malo a largo plazo. ¿Por qué? Porque no va a crecer más de lo que ya estás viendo. Entonces lo que hacen es todo lo que van ganando, pues lo devuelven en dividendos. Tienen cierto crecimiento, algunas de ellas. Entonces, si se quiere invertir en empresas que quieran crecer de servicios públicos, han de estar no reguladas, que se llama. Y eso es muy raro en Europa. En Estados Unidos hay algunas de energía nuclear. Pero bueno, entonces las que he tachado en rojo, abreviando, olvídate de ellas. Análisis técnico frente al análisis fundamental. Vamos a ver en cuál de estas dos acciones tú invertirías. Por ejemplo, en esta o en esta. ¿Qué opinas? La de la izquierda es el Banco Santander. El Banco de Santander, que desde hace muchos años, el que haya comprado hace años a 10 euros, por ejemplo, o más, ahora se le habría reducido su patrimonio a la mitad. Es cierto que le han ido pagando dividendos, pero ha sufrido una dilución brutal la acción. Luego veremos qué significa esto, pero vamos, en breve es que han emitido acciones a lo bestia. Claro, el que haya comprado aquí a 10, ahora está a 4. El que haya comprado a 12, 13, 14, pues ha perdido 10 euros por acción. Imagínate, el feliz que haya comprado aquí, pues está ganando una pasta. Ha, habrá doblado, triplicado por aquí. Pero claro, tienes que ser muy afortunado de comprar aquí en una acción que ha ido cayendo durante años y años y años y años. Ahora está subiendo, efectivamente. Pero es un ejemplo de empresa cíclica. Bancos en los que es mejor no invertir. Por ese motivo y porque es muy complejo entender sus cuentas. Te tienes que fiar. Luego aparece esta de la derecha, que es Inditex, la otra española, muy famosa. Zara, os sonará, ¿verdad? Pues Zara y un montón más de tiendas de diversas marcas. Efectivamente, esta empresa se ha multiplicado por 1.000 y pico %. Una burrada es esto. Pensar que un 100% significa que doblas, ¿vale? Entonces,
Si es un 1000 y pico %, es que ha multiplicado por 11 tu inversión. O sea, aquí el que compró al comienzo, pues fíjate, ha multiplicado por 11 su inversión en 20 años, más o menos. Entonces, ¿en cuál de estas dos invertirías? Claro, aquí el crecimiento puedes ver cómo es la pendiente. Y aquí cómo es la pendiente. Pero claro, te tienes que fijar también que aquí ha estado oscilando entre 20 y 40 durante unos años. Es difícil invertir. Es un ejemplo para que veáis que esto no es pan comido, ni mucho menos. El análisis técnico, ¿qué es? Pues sería ver cómo varía el precio de la acción con el tiempo e intentar a partir de ahí especular o si quieres extraer información de esa gráfica. Entonces, esa información puede ser útil. Bueno, no digo que no sea totalmente inútil, pero ya os advierto, os informo de que no es el mejor método para invertir. Aunque, como mucha gente lo sigue, pues es como una profecía autocumplida. Claro. Eh, ¿Esto en qué se basa? Pues, por ejemplo, fijándote en la línea de tendencia, que eso sí que puede ser útil, pues ves que esto está subiendo. Pero claro, lo mismo que va subiendo, ¿quién sabe si aquí empieza a bajar? Entonces puedes encontrar empresas que son alcistas, por ejemplo, este tramo es alcista, o que están en lateral. Aquí está en lateral durante este año y pico, 2 años en lateral. Aquí está bajista. Soporte, resistencias, canales. Esto sería, pues, por ejemplo, aquí, en este valor a 3 y pico, 3,5, a 3,5, pues se ve que tenía un techo, ¿vale? Una resistencia. Cuando llegaba aquí rebotaba hacia abajo, no podía superarlo. Fijaros que durante años ha estado por aquí, ha tocado una vez, tal vez, 2 veces y no ha podido. Hasta que ya aquí pues rompió, pero volvió a caer, volvió a subir, volvió a caer. Es decir, le costaba esta zona, le costaba. Esos son resistencias. Una vez que se rompe esa resistencia, ese techo, se convierte en un soporte. Entonces la acción ya no va a caer más allá. Por ejemplo, esto, aquí ha ido, es un soporte, ¿vale? En este punto de 2,5. Y luego canales, pues esto sería tirar líneas imaginativamente diciendo, bueno, por aquí está creciendo. Y va rebotando dentro de ese canal. Son como dos líneas paralelas, así en oblicuo, ¿verdad? Como veis, esto es un poco muy poco real. Tú puedes invertir en las líneas que te dé la gana. Luego el volumen, esta línea que os he puesto aquí abajo, es para ver, pues en ese periodo de tiempo, cuántas acciones han comprado o vendido, se han intercambiado, ¿vale? Entonces, si hay más demanda que oferta, se ponen líneas verdes y viceversa. Si hay gente que como ganas de vender, pues son las líneas rojas. Es decir, volumen sería el número de acciones intercambiadas en un día, o en un mes, o en una semana, depende cómo sea la escala. Por cierto, está sacado de Yahoo Finance. En español, Yahoo Finanzas, que es una buena página web para ver estas cosas si quieres. Las medias móviles, pues otra serie de inventos en la palabra. Aquí os he dibujado dos. La media móvil de 50 sesiones, que sería esta línea, ¿vale? Y la de 200, que es esta otra. Entonces, hay según teorías que cuando se cruzan es un momento bueno para invertir, porque entonces va a crecer, según cómo se cruce. Si va desde la de 200 hacia la de 500, hacia la de 50, es que es una buena señal. Es decir, todo esto parece un poco como astrología, aunque hay libros, gente que se dedica a esto, gente seria, pero ya te digo que pocos o nadie de los billonarios han usado este método. Quitando un fondo de inversión que es muy famoso, pero vamos, prácticamente nadie ha conseguido con este método hacerse rico. Así es claro. El método más importante es el fundamental. Luego está el RSI, que es la sobreventa o sobrecompra.
retroceso de Fibonacci, una serie de cosas que, en fin, son inventos que se ve que funcionan y bueno, o no funcionan, porque vete tú a saber. El análisis fundamental es la cosa de real, lo que de verdad miras si esa empresa, por ejemplo, es rentable o no. Si gana dinero, lo pierde, cuánta deuda tiene, luego puedes comprobar su margen, cuánto dinero entra y sale en la caja, si va mejorando cada trimestre o cada año, cuántos dividendos da, la rentabilidad, calcular ratios de precio-venta, precio en libros, etcétera. O sea, esto es más científico, podríamos decir. Aquí os he puesto un ejemplo de justamente el Banco de Santander, ya que lo hemos puesto en análisis técnico también. Y pues en estos últimos años, la verdad es que sí que ha ido mejorando. ¿Dónde lo podéis ver esto con tanto lío? Mirad, hay tres tipos de cuentas, podríamos decir, o de informes, que sería el de ingresos, que es el que está ahora activo aquí, el balance y el flujo de caja, cash flow. ¿Y aquí qué podemos ver? Pues por ejemplo los ingresos. Mira, esto es los ingresos. Total revenue, ingresos totales, ventas. Entonces si vas viendo, esto va progresando de derecha a izquierda, 21, 22, 23 y actual, pues sí que es una progresión de los ingresos. ¿Vale? Fíjate que esto no ha terminado el año, ahora estamos en diciembre y ya está ganando más que el año entero anterior. No se ha terminado el año y ya está ganando más. Pero no hay que fiarse de los ingresos, cuidado. Yo puedo vender todo mi stock a precio de derribo, a pérdidas, y se me inflan los ingresos. Lo que hay que fijarse también es en lo que se llama earnings per share, que es beneficios por acción, en español BPA. Y aquí también es interesante ver que ha ido progresando, ha ido aumentando, pues eso es una buena señal. ¿Vale? Pues en ese tipo de cosas uno se puede fijar. También en el número de acciones, que sería aquí. Si la empresa va eliminando acciones del mercado, va haciendo recompras que se llama buybacks, es interesante. Por ejemplo, aquí efectivamente ha ido reduciendo su número de acciones. Pues eso es otro punto a favor. Es decir, aquí lo están haciendo bien. Así a primera instancia. Había que mirar más cosas para ver que de verdad esto funciona. Por tanto, el análisis fundamental sí que es más mm, matemático o algo que te puedes agarrar para hacer una tesis de inversión, que se llama, es decir, para decir que una empresa es buena o mala. No solamente porque haya subido mucho o bajado mucho es mala o buena. Cuidado con eso. Tipos de órdenes de compra-venta. Bueno, imagínate que ya tienes tu cuenta del broker, tienes el dinero y dices, bueno, voy a comprar acciones. Pero ¿cómo las compras? Hay varios métodos. Uno es el que no te recomiendo, decir, bueno, voy a comprar, no sé, 50 acciones de Microsoft a mercado. ¿A mercado qué es? Pues a lo bestia. Poner 50 y ya está. Te da igual el precio. Mucho cuidado con eso. Si la acción es muy líquida, pues, por ejemplo Microsoft, Amazon, cosas de estas, claro, no va a haber problema en que tu orden case con otra orden, porque hay gente dedicada o sistemas informáticos que hacen ese casamiento rápido de las órdenes y uno que quiere vender y otro que quiere comprar lo casan y entonces se produce la compraventa. Pero imagínate que es una acción menos líquida y dices que quieres comprar 50 y solo están vendiendo 10, de 10 en 10. Imagínate que son 10 a 20, 10 a 25, 10 a 30 y tú compras 50, barrerías todo ese escalafón de precios y estarías perdiendo en esa, no estarías optimizando la compra-venta. Por eso es mejor hacer una compra que se llama limitada o venta. Es decir, lo mismo que hemos dicho a mercado comprar puede ser a vender. Si vendes a lo bestia, digamos 100 acciones y hay diferentes escalas de precios, puede ser que se te haga muchos precios.
y te cobren varias comisiones. Es posible, depende del broker. La compra limitada, digamos, es más segura porque pones tú el precio. Y puedes incluso decir, bueno, si no se venden todas a este precio, no, que no se venda ninguna, cosas así. También depende del broker. Una que es la que yo recomiendo para empezar es lo que se llama por lo mejor. Es como una especie de mercado, pero también limitada. Entonces, si tú pones esa orden, el broker entiende que lo que va a hacer es comprarte o venderte a los mejores precios. Y eso pues sí que te interesa. Luego están dos órdenes, que esto para empezar pues igual tampoco te interesa mucho saberlo, pero bueno, lo comento, que son stop loss y stop profit, que es para evitar mm, perder mucho. Imagínate que tú has comprado una empresa, no estás muy seguro de ella y que crees que si sobrepasa, digamos, 10% de pérdidas, pues oye, mejor venderla, no sea que caiga un 50% y pones un stop loss a 10% del precio de tu compra inicial. Así te aseguras evitar perder más de ese porcentaje. Y viceversa, el stop profit es que no estás muy seguro que la empresa que ahora mismo está ganando una pasta con ella está creciendo mucho, pero puede ser que un día se dé la vuelta, caiga un 20% y tú te hayas perdido o te quedes como un tonto. Entonces puedes poner un stop profit que te vaya, digamos, mejorando el porcentaje de precio de venta. Es un poco complejo, entonces depende también del broker, lo dejamos ahí, pero que sepas que existen este tipo de situaciones, de órdenes. Opciones y futuros. La verdad es que esto no sabía si ponerlo o no. Lo voy a comentar así de pasada. Esto es para gente muy ya experta. E incluso los expertos pueden cometer el error y perder dinero con esto, cuidado. Aquí sobre todo en la bolsa de acciones son las opciones. Los futuros es para índices sobre todo, pero en fin. Entonces las opciones es, mmm, digamos, si tú quieres comprar acciones, pero no ahora mismo, o quieres venderlas, pero no ahora mismo, o tienes acciones y quieres venderlas en un futuro, o quieres evitar perder, es decir, esto es una especie de seguro. Es un seguro que tú te haces si posees las acciones y es una especie de posibilidad de tú ganar dinero si no las posees. Es decir, puedes ganar dinero sin tener acciones. Es curioso. Si haces un put. No lo voy a explicar porque es un poco complejo, simplemente que sepáis que existe, ¿vale? Y los futuros por lo mismo, son contratos donde hay un activo subyacente, aquí por general son las acciones, pero esto puede ser un índice, puede ser futuros sobre el precio del petróleo y cosas muy avanzadas que no son para nosotros, para los que simplemente pues, buscamos un rendimiento en el patrimonio y no complicarnos la vida y perder, porque esto puedes perder dinero, bastante dinero, porque encima tiene efecto multiplicativo. Bueno, ¿se pueden comprar acciones sin dinero? Pues, por supuesto que sí. Sí, se pueden comprar acciones sin dinero. ¿Cómo puede ser eso? Pues que me metan 1 kilo de Microsoft, ¿no? De acciones de Microsoft, ya que son gratis. No. Este método se denomina comprar con margen y lo que hace el broker es, dice, vale, tú quieres comprar la acción y no tienes la pasta ahí ahora mismo en la cuenta de valores. Yo te la presto. Claro, por un interés. Pero, como puedes imaginar, si estás empezando, es mejor que no hagas esto, ni se te ocurra, vamos. Simplemente que sepas que existe y ya está. Pero, aunque quisieras, como vas a empezar y eres un pobre desgraciado que no tienes apenas dinero, digamos, igual no, igual tienes 100.000 euros ahí metido y no. Pero si estás empezando, lo curioso es que para poder comprar sin dinero te hace falta tener dinero.
ya sea en la cuenta, ya sea invertido en acciones. Es un poco paradójico, pero es así. El problema del margen es qué ocurre cuando mm, el broker decide que tienes que devolverle el dinero que te ha prestado. Por ejemplo, las acciones están cayendo y te mandan un aviso diciendo, oye, ¿qué pasa con esto? Que te preste el dinero. Quiero que me lo vuelvas ya mismo. Y te toca pues igual vender, mal vender las acciones que tienes, perdiendo doblemente. Y te quedas con cara de tonto. Porque pierdes minusvalías, pierdes el valor de lo que invertiste y además le paga los intereses y las comisiones al broker. El broker siempre gana. Esa es la idea. Y, por supuesto, lo que no se podrá es vender acciones sin tenerlas, claro. Por supuesto que sí, también se puede. El mundo de la bolsa es muy extraño. No, no es imposible. No soy troll. Esto se llama venta corta, en inglés short selling, o también posición en corto, en español. Nunca, jamás lo hagas, aunque seas muy experto. Es mejor que no lo hagas. ¿Por qué? Pues sí, tú puedes ir con toda la jeta, entre comillas, y decir, oye, quiero comprar 100 acciones de Coca-Cola y no tengo dinero. Ah, no pasa nada. Más bien comprarlas no, perdón. Las quieres vender. Es decir, tú quieres vender porque piensas que el precio va a caer 100 acciones de Coca-Cola que no tienes. ¿Cómo puedes vender acciones que no tienes? El broker dice, tranquilo, yo te las presto. De otro usuario que las tiene. Entonces, esas 100 acciones, digamos que las tienes tú como medio en posesión. Alquiladas, sería técnicamente, o digamos familiarmente, mejor dicho, para entendernos. Tienes 100 acciones alquiladas y entonces estás esperando a que esa empresa caiga su precio. Vaya cayendo, cayendo, entonces a medida que va cayendo, tú vas ganando dinero. Vas a la contra, pero tiene un problema de que cuando tengas que pagar dividendos los tienes que pagar tú de tu dinero. Es una cosa curiosa. Pero, vale, perfecto, oye, ¿tú crees que una empresa está muy valorada o que es un bluff o que va a tener problemas? Y dice, bueno, voy a vender, ponerme en corto con esta empresa y gano yo dinero. Pero ¿y si sube? Bueno, pues entonces tus pérdidas no van a tener límite. Puedes perder más del 100%, 200, 300, 1000%, hasta que tengas que hacer lo que tienes que hacer, que es deshacer la operación. Es decir, comprarlas al precio que fuera. Eso ha pasado varias veces en la historia. Y la gente ha sido desplumada de una manera increíble. Por tanto, no lo hagas. Bueno, ¿qué pasa con los tomates podridos? Tú vas al mercado, a una frutería, y te ofrecen tomates a 10 euros el kilo. Y los miras y ves que están podridos. Y se lo dices al de la tienda, oye, ¿vendes tomates y podridos a 10 euros? Bueno, porque eres tú, venga, te lo dejo a 1 euro. A ver, pero a 1 euro siguen estando podridos. Muy bonitos los tomates podridos. Bueno, igual a 10 céntimos estás tentado de comprar tomates podridos. Vale, los tomates podridos son baratos porque están podridos. Parece obvio, ¿no? Bueno, pues lo mismo pasa con las empresas, con las acciones. Si uno tiene la estrategia, entre comillas, de comprar todo aquello que cae, es que la empresa no sé qué, fíjate, ha caído un 30%. Es el momento de comprar. Bueno, igual que esos tomates están podridos. Si no investigas con mucha certeza, con muchísima información el por qué esa empresa está cayendo, puede ser que te comas un tomate podrido. Puede ser que pierdas mucho dinero. O todo. No te creas que eres más listo que el resto del mercado. Hay que ser un poco humilde para invertir también. Algunos conceptos que no he comentado y que son útiles, a ver, por ejemplo, los splits.
Eso es cuando una empresa, por ejemplo, digamos Amazon, que hace poco hizo un split, creo recordar que era 20 por uno. Claro, ha subido tanto el precio de la acción, pues que lo dividen entre varias acciones. Es decir, una acción vieja la dividen en 5, en 2, en 3, 5, 10, 20 nuevas acciones. Tú imagínate que tenías una acción de Amazon que valía mil y pico dólares, casi $2000. Y de repente ahora tienes 20, pues, o 10, no me acuerdo cuál fue el cambio, creo que eran 20. Pues nada, pues, ¿eres más rico ahora? No, tienes el mismo dinero. Lo que pasa es que tienes más trocitos de la empresa, digamos, nuevos. Pero lo que es el porcentaje de la empresa sigue siendo el mismo, no ha cambiado. Lo contrario sería el contra split, que es cuando el precio es tan bajo que dicen, bueno, vamos a fusionar, no sé, 10 acciones para hacer que esto sea un poco más, eh, que no sea tan vergonzoso el precio que tenemos. Luego están las diluciones, que es, por ejemplo, una empresa necesita financiarse, pues emite acciones al mercado y así obtiene dinero. Eso lo hacen mucho los REITs americanos. Pero hay otras veces que emiten acciones simplemente pues porque tienen que compensar a sus empleados y son las famosas stock-based compensation o stock options. Y eso puede ser peligroso a largo plazo, que te vayan diluyendo, porque claro, si tú compras 100 acciones y eso imagínate que equivaliera al 1% de la empresa y la empresa ahora dobla el número de acciones, pues de repente te quedas con cara de tonto porque ahora tu porcentaje en la empresa es el 0,5%. Te han diluido. A no ser que acudas a la ampliación de capital que se llama, que a veces no te dejan ni acudir, pues has perdido porcentaje en esa empresa. Luego están una manera de retribuir al accionista, en vez de dar dividendos, algunas empresas lo que hacen es recomprar las acciones que hay en el mercado. Y esa empresa suele ser interesante eh, mirar a ver a qué se debe esa recompra, si es para eliminar las que se han emitido de más o porque realmente están canibalizando la empresa, es decir, están es el caso contrario del de antes, te están favoreciendo. Porque claro, cuantas menos empresas hay, cuantas menos acciones hay de la empresa, tus acciones valen más. Si lo piensas, mayor porcentaje. Otros dos conceptos interesantes sería cuando comienza una empresa, una compañía a cotizar en bolsa, pasa de ser privada a ser pública en términos europeos, ¿vale? Eso se llama OPV en español, oferta pública de venta, en inglés es IPO, Initial Public Offering, que es la emisión inicial de acciones, y hay que tener cuidado porque muchas de estas IPOs al final es una merienda de negros, no te va a beneficiar porque lo que hacen es soltar lastre y los propietarios y embadurnan empapelan a los compradores novatos o de primera instancia. Algunas sí que funcionan bien, pero la mayoría no funcionan bien. La OPA, que es la oferta pública de adquisición de acciones, es cuando bueno, en inglés es takeover bid o tender offer, depende de la situación. Es cuando una empresa quiere comprar a otra. Dice, mira, a los accionistas os voy a dar, ahora vale 15, pues os voy a dar $20 o 20 euros. Claro, la gente dice, pues voy a esa oferta. O otros dirán, no. Otros dirán que no les interesa porque vale más. Entonces es optativo, puedes ir o no ir. Lo que pasa es que si va mucha gente, tú te quedas ahí con tus acciones no cotizadas y ¿qué haces con ellas? Es un poco peligroso. Y también a veces te puede fastidiar. Muchas veces puede ser beneficioso, pero otras te puede fastidiar porque si el precio de la OPA, digamos que la oferta de exclusión también a veces la propia empresa quiere salir de bolsa y te ofrece un precio inferior al que tú pagaste en su día, perderías dinero. Entonces, eso ha pasado bastantes veces también. Es complejo todo esto de invertir, como veis.
Aquí os voy a poner más cosas que creo que son interesantes. Miscelánea podía haber puesto en vez de herramientas. Pues, por ejemplo, tienes este libro, que por desgracia no está en español, por lo menos no lo he visto, que este libro es de uno de los mejores inversores británicos, que es Investing for Growth, Terry Smith, que es cómo invertir en las mejores compañías del mundo. Digamos que este es el que más se asemeja a mi estilo de inversión. Y os he puesto también dos páginas web que son gratuitas y son útiles para poder analizar eh, el análisis fundamental de empresas, incluso también técnico, y las veo bastante interesantes. Una aplicación que puedes usar en el móvil, en Android, que es la que yo uso, la verdad. My Stock Portfolio también es gratuita, tiene anuncios, pero puedes llevar lo que es tu cartera, pero sobre todo ver el precio de la acción, la cotización. Y luego una película, por si quieres entretenerte y aprender de todo esto, aunque tal vez después de verla no quieras invertir en bolsa. Todo puede ocurrir. Es La Gran Apuesta, The Big Short, que es sobre la crisis de las hipotecas subprime. Y también te hablan de unos inversores eh, importantes que surgió de esa época, que si ves la película pues verás de qué se trata. Burbujas ha habido a lo largo de la historia, ¿vale? Entonces, desde la burbuja de los tulipanes, aquí está la película que te decía, The Big Short. Christian Bale es el protagonista de la película, es el que hace la gran apuesta. No voy a desvelar en qué consistía, pero por si lo queréis ver. Está en español, ¿vale? Como os decía, burbujas. ¿Burbujas qué es? Pues que se va inflando el activo, pues si son acciones o puede ser otra cosa. Se va inflando el precio, la gente no tiene medida de lo que vale realmente y llega un momento en que no encuentras a un primo que te compre eso, a otro tonto. Porque al final las burbujas ocurre así, que son por la avaricia de la gente, ve que algo está subiendo, pues lo compra y entonces luego lo quiere vender a un precio superior, pero si ya nadie te lo va a comprar, te quedas con la brocha colgando del muro. Otra burbuja que ha habido muchas a lo largo de la historia, ¿vale? Aquí he puesto unas pocas. La de los ferrocarriles en Estados Unidos, que esto también fue una debacle. Claro, tú imagínate una nueva tecnología, que eran los ferrocarriles, que era increíble, permitía el transporte rápido de mercancías, de pasajeros, y eso fue un boom. Pero claro, todos los booms, todas las burbujas, al final puede ser que exploten. Y es lo que pasó con esta también. Es famosa la burbuja de la bolsa de Nueva York que provocó la Gran Depresión económica. Eso fue un desenfreno de la gente comprando sin tener ni idea, a lo bestia, sin dinero, al margen. Y claro, eso provocó un estallido que derrumbó la economía de todo el mundo. La última, o penúltima, si queréis, más importante ha sido la de subprime, que es de lo que trata esta película. Que esto consistió en dar dinero a gente que no tenía recursos. Pues das crédito, ¿vale? Préstamos, das préstamos a gente que no era capaz de devolverlos. Pues, lógicamente llegó un momento en que esto estalló. Y por último, la más reciente que hemos tenido fue durante la pandemia, que todas las empresas tecnológicas, como estábamos encerrados, pues parecía que esto iba a ser la salvación de la humanidad, ¿no? Empresas que subían 10% cada día, que se doblaban varias veces en un año. Claro, eso reventó. Para terminar, como conclusión, bueno, Peter Lynch ha sido uno de los mejores inversores de los últimos tiempos, pero hay muchos más. Más famoso que habréis oído tal vez, o si no, pues te lo digo yo, se llama Warren Buffett,
que es el de Berkshire Hathaway. Es uno de los mayores inversores de todos los tiempos, sino el que más, junto con su socio Charlie Munger, que ha fallecido hace poco, pero a edades ya de casi 100 años. Warren Buffett todavía está vivo, pero también tiene 90 y algo años. Hay muchos más, por supuesto, a Terry Smith, el que te he contado, Bill Ackman, y muchísimos. El de Big Short, aunque ese está un poco de capa caído últimamente porque no está saliendo bien nada, o casi nada de lo que hace. Pero bueno, luego tenemos que dentro de los decenas de miles de empresas que hay en todo el mundo, de verdad las que solo merezca la pena invertir, pues igual son unos pocos cientos, no te creas. Podríamos decir 1000, pero incluso 1000 podría ser demasiado. Empresas que, digamos, te puedas fiar, son muy pocas, unos pocos cientos. ¿Y qué pasa con Europa? ¿Por qué no recomiendo invertir en Europa? Europa es un parque temático, ya lo he dicho antes. Te vas a Roma a ver el Coliseo, te vas a Grecia a ver las ruinas de... ¿Y empresas tecnológicas dónde están? Sí que es cierto que hay algunas empresas buenas, por ejemplo de Pharma, de Novo Nordics, es importante, en Dinamarca, está Unilever, hay muchas importantes, pero mm, que sean de crecimiento o tecnológicas, prácticamente es un desierto Europa, por la cantidad de trabas, por la mentalidad europea, por una serie de factores que ahora no voy a discutir, pero que hacen que realmente, si quieres ganar dinero, no tienes más remedio que irte a Estados Unidos, a invertir en acciones de Estados Unidos. Es así. O arriesgar en otros sitios raros. Por ejemplo, en Europa, Polonia está creciendo mucho. Polonia va a ser una superpotencia no solo económica, sino militar y política. Yo tengo acciones de Polonia, en concreto. Pero, ¿qué otros países hay entonces para invertir? Pues Asia, quitando China, que yo no invertiría en China. China continental, tachado también. Es cierto que tiene empresas muy buenas. Tiene Alibaba, tiene Tencent y otras. Pero realmente es que tú, cuando compras acciones de China, no eres el propietario de ellas del todo. Es un poco complejo. Pero hay otros países de Asia que si se pudiera ya alcanzar en tu broker, pues puede ser interesante investigar. Pensar en Singapur, Indonesia, lo que es el Asia Pacífico, Australia. Es decir, hay zonas fuera de Europa y de España, por supuesto, si eres de España o de tu país, no sé si lo está viendo de algún país de Hispanoamérica, que no lo sé. Hay muchas más zonas donde invertir, aparte de Estados Unidos. Hay que diversificar, pero no a lo bestia, es decir, no todos los sectores son buenos para invertir, ya lo hemos comentado. El análisis técnico no te va a hacer rico, aunque te da pistas. El fundamental es la clave. Es mejor no usar ciertas técnicas arriesgadas de inversión en acciones y los tomates podridos, oye, siguen estando podridos. Por eso valen baratos. No te creas el genio de la inversión. Porque compres, porque ha caído un 30%, 50%, piensas que está barato. Puede seguir cayendo otro 50%. Es la dura realidad. Para terminar, prácticamente, pues vuelvo a recordar que yo no soy ninguna autoridad. Es cierto que sí que llevo más de 30 años, pero bueno, he cometido muchísimos errores. Con estos vídeos pretendo, pues, el que se inicie, que no los cometa. Pensar que cuando yo empecé, pues, no existía lo de Internet, por ejemplo. O esto no estaba extendido realmente. Ni existía. No soy asesor financiero, en pocas palabras. Por tanto, todo lo que diga aquí, tenga su razón o no, pues es a título informativo, educativo. Cada uno es responsable de sus propias decisiones de inversión. Y si tienes alguna duda, pues habla con un experto, un asesor profesional, en el broker o en un banco. Bueno, en el banco mejor que no vayas a preguntar, la verdad. ¿Y qué faltaría por tratar? Pues
No sé si seguiré haciendo más vídeos. Es posible que sí. Depende de lo que la gente quiera, o si tampoco lo ve esto nadie, pues para qué voy a mirar, perder el tiempo. Pero bueno, puede ser que haga algún vídeo más. Por ejemplo, cómo llevar una cartera de acciones. Una cartera de acciones real o virtual. Yo me atrevería a decir que antes de empezar a meter ni un solo euro, o lo que sea tu moneda, o dólares, o lo que sea, lo mejor sería que te hicieras una cartera virtual, para que vieras, pues, cómo funciona esto. Y un poco, pues, se te quita el gusanillo de decir, bueno, parece que estoy invirtiendo. Cosas que también podrían comentarse en otros vídeos, pues las tendencias en la sociedad y la tecnología. Es increíble la cantidad de cosas que uno puede deducir si presta atención a la sociedad. Porque hay gente que mira y no ve, y otros que oyen pero no escuchan. Entonces, si tú ves y escuchas, igual te enteras de cosas. Me refiero a si prestas atención a lo que pasa en tu alrededor. Las tendencias. Es un vídeo interesante que puede ser polémico en algunas cosas, y no sé si yo sí me atrevo a hacerlo. Luego los ratios financieros, que esto ya es una cuestión muy técnica y tal vez soporífera. No sé si a alguien le prestaría mucha atención. Es gente muy interesada, la verdad. Y lo de las cuentas de una empresa no te digo ya. Eso es para aburrir al personal. Tendría que meter algún toro por ahí como el de la imagen para que fuera divertido. En fin, vamos a dejarlo aquí. Espero que os haya interesado, y si no, pues nada. Ponedme lo que queráis en comentarios, y si lo veo interesante, pues puede ser que lo desarrolle en otro vídeo, o ya veremos. Hasta otra.